Hola, buenas tardes. El día de hoy les vamos a exponer el reporte de caso de historia clínica multidimensional presentado por María Isabel Obando Alegría, quien les habla, Keilin Naomi Ledesma. Entonces, tenemos un paciente masculino de 84 años de edad, proveniente de Icononso, Tolima, que en este momento se encuentra en el Hogar Adulto del Carmen, es de religión católica. El paciente no presenta ningún grado de escolaridad, pertenece al régimen de salud subsidiado y hay que recalcar que el paciente antes se dedicaba a labores de jardinería y del campo. Entonces, motivo de consulta, siento el pie derecho caliente y me arde mucho. Entonces, como enfermedad actual, tenemos un paciente masculino de 84 años de edad, quien consultó pues por referir un cuadro clínico crónico que comenzó desde hace 2 años, el cual pues se reagudizó en el último mes, que consistió en dolor de tipo quemante en miembro inferior derecho a nivel de la pierna y pie derecho, con una intensidad de 7 sobre 10 según escala análoga del dolor. Este dolor se acompañó de calor y eritema plantar, el cual el paciente refirió que mejoraba con el reposo y empeoraba con la actividad física y el calor. El paciente también nos refirió pues que a él lo trataron con gentamicina y que obtuvo mejoría clínica. Negó otros síntomas de importancia, no tuvo consultas previas y en el momento pues el paciente se encuentra en el hogar geriátrico y está en controles pues cada 3 meses, pero es supervisado por enfermería pues allá en el centro geriátrico. En revisión por sistemas, el paciente a nivel de la cabeza refirió leve escamación en zona frontal y parietal. En los ojos refirió una disminución de la agudeza visual cercana bilateral. El paciente en ese momento pues está usando gafas. Él dice que las usa desde hace 2 años y que le sirven ya que corrige la visión. También refirió que usaba gotas, el cual pues no recuerda el nombre. En abdomen, el paciente refirió de posiciones de consistencia dura cada 3 días, aunque él refiere pues que este es su hábito intestinal normal. También refirió epigastralgia que aparece después de las comidas saladas y condimentadas. No se irradia, empeora con los alimentos pues ya mencionados. El paciente para este problema está tomando Milanta y el apetito pues de ese paciente es normal. En geniturinario pues el paciente refirió uso de sonda vesical por hiperplasia prostática benigna. El cambio de sonda al último tiene sonda número 18 con Foley pues 18 y Cistoflow. Y pues el último se lo cambiaron el 15 de junio del 2022. A nivel de osteomuscular, alimentación funcional en miembro superior izquierdo, en el arco flexión hacia adelante, extensión hacia atrás, aducción, flexión y extensiones normales. También refirió artralgias en miembros inferior derecho, caracterizado por un dolor moderado constante a nivel de la pierna y pie, con una intensidad también moderada. Se atenúa con reposo y empeora con la actividad física. En la piel, el paciente presenta serodermia generalizada, descamación y niega otros síntomas. Bueno, entonces, en los antecedentes personales, a nivel de los patológicos, presenta gastritis, hiperplasia prostática benigna desde hace 2 años. En hospitalizaciones, pues la última fue de hace 2 meses por hematuria causada pues por la sonda vesical. A nivel de traumas, fractura de miembro superior izquierdo cuando tenía poca edad, pero realmente él no recuerda. O sea, toda su vida ha vivido con
tuvo esa fractura. En inmunológicos, esquema de vacunación COVID-19 incompleto, se evidencia carnet de vacunación y pues el paciente tiene 2 dosis de Sinovac. En farmacológicos, utiliza omeprazol de 20 miligramos vía oral en la mañana y tamsulosina de 0,4 miligramos en la noche. En los hábitos saludables, al paciente le gusta mucho caminar, camina en el hogar y tiene sueño reparador de 7 horas. De riesgo, pues la alimentación es variada. El paciente presenta bajo consumo de proteínas, de frutas y verduras. Consumió alcohol hasta los 76 años. Él refirió que consumía todos los fines de semana hasta embriagarse. Cigarrillo consumió hasta los 60 años, un paquete para 3 días, el cual según el IPA está calculado en 17,15 paquetes al año. Bueno, como antecedentes familiares, en los patológicos, la madre falleció de cáncer uterino en el 2002 y el padre tuvo una muerte violenta. En lo biopsicocultural, bueno, entonces tenemos un paciente masculino que nació en Incononso, Tolima, y pues el paciente no tuvo pues una buena niñez, ya que él perdió a sus padres a muy temprana edad. Desde los 11 años pues se dedicó a trabajar, a las labores del campo. Solo tuvo un hermano, el cual pues no tuvo como contacto con él. Desde los 11 años pues se dedicó a trabajar, no tuvo esposa, no tuvo hijos, actualmente no tiene una buena red de apoyo, ya que pues no cuenta con ninguno de sus familiares. Desde hace 13 años pues que vive en la ciudad de Armenia, pagaba una habitación, vivía ahí y pues que hace 2 años pues está presentando este cuadro clínico. Entonces lo tuvieron que hospitalizar y a raíz de que el paciente no tenía a dónde ir, se habló con la trabajadora social y por eso llegó al hogar geriátrico. El ciclo vital individual actualmente está en vejez, ciclo vital familiar, disolución. Bueno, entonces en familiograma tenemos un padre fallecido por muerte violenta, una madre con cáncer de cuello uterino en el 2002 y tenemos el paciente que actualmente pues tiene 84 años. De atrás, el ecomapa. Listo. Bueno, entonces en el ecomapa, en los factores familiares, pues tenemos que sus padres fallecieron y pues no tienen ningún contacto con otro familiar, ya que no se llega con su hermano. En la parte religiosa, pues de religión católica, asiste cada 8 días a misa. En los factores pues de vivienda, vive actualmente en el hogar del adulto mayor del Carmen, ¿sí? O sea que pues, por el momento él no tiene casa, cuando no tiene familia, pues tuvo que dirigirse a ese centro. Cuenta con servicios de salud subsidiados, pues él no recuerda muy bien cuál es su EPS, pero sabe que es subsidiado. Comparte con los demás adultos mayores, se divierte jugando dominó, pues ese sería como su ocio. Y pues accede al servicio de salud por medio de la atención del grupo de enfermería del hogar. Entonces, al examen físico, en los signos vitales, pues encontramos una tensión arterial normal, pues 120/70, una frecuencia cardíaca 58, una frecuencia respiratoria de 17, una temperatura 36,5 y una saturación de 96. En cuanto pues, a los signos vitales, lo encontramos normal. Al examen físico, pues también en cuanto a los pulsos, por lo general están normal, pero a nivel pues del pie
derecho se encontró pues un pulso disminuido, ¿sí? Al examen físico, pues entonces en inspección general, un paciente que se encontraba pues, en condiciones sentado, consciente, orientado, en tiempo, lugar y espacio, se encontraba hidratado, con una constitución física pues, etomórfica, con facie y actitud álgica. En la antropometría, pues encontramos un peso de 39 kilogramos, una talla de 1,53 metros y un índice de masa corporal de 16, o sea que lo encontramos con bajo peso. En el perímetro abdominal, pues de 75 centímetros, también tomamos pues, un perímetro braquial para confirmar pues, como tal ese bajo peso o una desnutrición. Se realizó pues, un test un test para ver su estado nutricional, ¿sí? En el cual pues, encontramos parámetros sobre la alimentación, como digamos, de su estilo de vida, en ese centro, como tal, sí, qué es lo que come, si adecuada proteína, carbohidratos, etc. Entonces, al evaluar todos esos parámetros, se encontró pues la escala mini nutricional, pues un puntaje nos dio eh, de 5, ¿sí? Lo que nos indica pues una malnutrición como tal. Al examen físico, a nivel de la cabeza, los ojos, oídos, de la nariz, lo encontramos normal, ¿sí? Entonces, pues ahorita voy a decir solo lo que encontramos positivamente, ¿sí? A nivel de la boca, pues se encontró una boca sana, pero encontramos una prótesis dental fija en el maxilar superior que no causa, digamos, ninguna molestia para consumir alimento. Y una nodoncia parcial en maxilar inferior, ¿sí? Y todo el resto estaba normal. A nivel del cuello, lo que encontramos anormal, pues, fue un pulso carotidio con bradifimia, pero regular, con una igualdad bilateral, de buena tensión, de buena pues, tensión, una amplitud, no se encontró masa, ni neuropatía, ni dolor, pues, como tal, ¿no? Y pues también otra alteración, pues fue que se observó una ingurgitación yugular con el paciente en posición semiflow, ¿sí? A nivel del tórax, pues encontramos todo normal, a nivel de abdomen, también normal. A nivel de genitourinario, pues se encuentra una sonda vesical por hiperplasia prostática benigna desde hace 2 años, como ya lo habíamos dicho, uso que pues tiene la presencia de pañal por escape de orina debido pues al tamaño inadecuado de esa sonda, pero no hay lesiones en la zona, no hay eritema ni salida de líquido purulento, ¿sí? Entonces, a nivel osteomuscular, que fue donde más nos enfocamos pues, por lo que la patología nos orienta a ese sistema. Entonces encontramos una cifosis torácica aumentada, un miembro, eh, bueno, entonces el miembro superior e inferior con limitación funcional en los siguientes arcos de movimiento, como digamos en la flexión hacia adelante, 35 grados, también una limitación en la extensión hacia atrás a nivel de los 20 grados, en la abducción en los 40 grados, una rotación interna y externa pues estaban normales. Encontramos pues un signo de la charretera, el miembro inferior con cambio de coloración en la piel de tono ocre, ¿sí? Entonces eso pues, como ese signo que encontramos ahí ya nos iba orientando más o menos a una patología venosa, ¿sí? El miembro inferior derecho había, lo encontramos pues hipertérmico, con de grado 4, que va, digamos, desde el, bueno, desde la pierna hasta el pie y un eritema plantar. Encontramos también con prueba de trondolembuco
doblemente positiva, hicimos también la prueba de PERTES, que esa nos dio positiva, el signo de HOMAS positivo, el signo de óvulo positivo, y pues también encontramos dolor a la palpación de esa región, ¿sí? Entonces también, pues para descartar como tal una patología arterial, encontramos pues una prueba de Mosher negativa, llenado capilar de 2 segundos, encontramos unos pulsos femorales, tibiales, posteriores y pedios presentes con frecuencia, ritmo, igualdad y amplitud que se encontraban normales, ¿sí? Y pues niega una limitación funcional eh, y altragia el miembro superior, y altragia pues el miembro superior derecho y el miembro inferior izquierdo, ¿sí? Entonces a nivel neurológico pues encontramos todo normal, se realizó pues un test de mental para ver, digamos, como tal el deterioro cognitivo, y esto nos dio pues un puntaje de 16. Después nos estaba tirando a un poco de alteración neurológica, pero no muy marcada, ¿sí? Entonces, en general podemos decir que se encuentra bien. Bueno, entonces ahí como podemos ver, el test de mental para el deterioro cognitivo, donde encontramos pues unos parámetros como digamos la orientación, el tiempo, el espacio, vemos también el lenguaje, y así sucesivamente. ¿Sí? Y nos dio pues un puntaje de 16, que como ya había dicho, pues nos orienta a un deterioro cognitivo, pero no marcado, ¿sí? Que al parecer pues el paciente sí, sí no, digamos, como le digo, sí entendía como qué es lo que le estamos realizando, sí entiende un poco de su enfermedad y así sucesivamente. Entonces, en los contextos, entonces buscamos en el contexto individual, en el contexto familiar, en el contexto inmediato y en el contexto inmediato y a nivel pues del contexto orgánico, ¿sí? Entonces, en el contexto individual, pues siente resignación, conformismo, se siente, digamos, poco útil en el hogar, según por sus condiciones, ¿sí? Y pues por su edad, ¿no? En el contexto familiar, pues pacientes sin una red de apoyo, ya que pues los padres murieron y no tienen pues, un contacto como tal con su hermano. En el contexto inmediato viven en el hogar pues, geriátrico, donde prefiere pues, mantenerse solo porque dice que ahora es muy difícil que todos estén de acuerdo con los temas que él habla y pues según por su enfermedad, ¿sí? Entonces en el contexto inmediato pues, se dice pues, que él cree en Dios, es católico, se encuentra en un estrato 1, su ingreso económico después del inicio de la enfermedad se limitaron pues solo a esas ayudas del Estado que le daban, ¿sí? Que son 80,000 pesos mensual, tiene factores de ambiente que pueden, digamos, afectar el curso de su enfermedad. Porque un paciente descuidado, que no come bien, está desnutrido, favoreciendo pues así negativamente a su gastritis y a ese sistema inmune, ¿sí? Cuando lleva, digamos, a veces carne con mucha sal, con mucho condimento, él no se la comía, y, digamos, a veces le tocaba irse a comprar otras cosas, incluso, digamos, cuando no tenía plata, pues entonces se quedaba sin comer, eso favoreciendo así a su desnutrición, y con ello, pues a sus enfermedades también. Entonces, a nivel orgánico, pues sabemos que él cursa con muchas patologías, entre ellas, pues, refiere, pues, que tiene una gastritis ya diagnosticada, entonces presenta una epigastralia que aparece después de la ingesta de alimentos cargados en sal o condimento, ¿sí? Un cuadro que, digamos, puede estar causando una apetencia a este paciente, ¿sí? Llevándolo así a esa desnutrición. ¿Sí? Entonces, pues, el cuadro de hiperplasia prostática benigna que también tiene, que lo padece pues hace 2 años aproximadamente, con uso de sonda vesical desde entonces, manejado, digamos, con tansulosina, ¿sí? Y pues también ahora, entonces, con una nueva patología, que son pues esa, esa, esos signos o síntomas ya a nivel del sistema vascular, limitándole pues así su
su estancia, su estilo de vida de ese paciente. Entonces, pues ya llegamos como tal al análisis del caso problema. Entonces, en resumen de datos positivos, entonces tenemos como factores de riesgo, pues, entonces está la edad, el sexo, una edad pues sabemos que está muy avanzado, el estado civil, un paciente solo, sin una red de apoyo, le va a afectar más esa enfermedad, ¿sí? La escolaridad, porque no tiene ningún grado de escolaridad. Entonces tenemos como tal el dolor, que es un dolor crónico, tipo quemante en el miembro inferior derecho a nivel de la pierna y pie derecho con una intensidad de 7/10 según la escala análoga al dolor, acompañado por el calor, el tema plantar, que mejora con el reposo y empeora con la actividad física y el calor. Entonces, como tal, pues también tenemos ya los antecedentes que él ya traía, como la piloartralgia crónica, hiperplasia benigna de próstata, la alimentación variada, bajo consumo de proteínas, frutas y verduras, antecedentes, digamos, de consumo de alcohol hasta los 76 años, todos los fines de semana, hasta embriagarse, y pues, el consumo de cigarrillos. Todos esos factores pueden incluirle, puede que, bueno, que relacionaron como tal a estas complicaciones o contribuyeron a esta nueva patología a nivel pues venoso. Otros datos positivos, pues también tenemos que, como ya había dicho, alimentación funcional, todo lo que se encontró a nivel del examen físico, el índice de masa corporal de 16, pues que lo orienta a una desnutrición como tal, y los otros hallazgos que se encontraron al examen físico importante a nivel de las extremidades y a nivel, pues, como tal del cuello, que fue la inmovilización yugular del paciente en posición semiflower. Y así. Entonces, resumen de identificación. Eh, entonces tenemos unos diagnósticos sindromáticos, tenemos el síndrome de dolor de extremidades inferiores crónico, el síndrome de insuficiencia venosa periférica crónica, el síndrome geriátrico crónico, también lo incluimos aquí. En cuanto a la conceptualización del caso, pues entonces tenemos una triada que según según como el desbalance entre esos tres factores, es donde ya viene a materializarse como tal esta enfermedad. Uno de los factores sería el medio ambiente, que globalmente es difícil evaluar los factores de riesgo, pero pueden considerarse unos factores derivados del medio ambiente, como son, digamos, el clima, la alimentación, el nivel socioeconómico de este paciente, ¿sí? A nivel de la etiología, ¿sí? Entonces, pues la causa principal de la insuficiencia venosa, pues que es la éstasis originada por la lesión valvular, luego pues está, a consecuencia de esta éstasis venosa, pues va a haber una extravasación de líquidos al intersticio, donde van a aparecer pues ya como tal esos síntomas, ya va a ser el edema, el dolor, y pues los síntomas inflamatorios como tal, ¿sí? Y por último, pues también tenemos el huésped, que es donde ya incluyen esos factores de riesgo que presenta nuestro paciente. Al ver como un desbalance entre estos tres, entre estos tres parámetros, donde se va a materializar como tal esta enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿cómo es nuestra historia natural de esta enfermedad? Entonces va a haber un periodo prepatogénico, con el paciente previamente sano, pero obviamente con esos factores de riesgo, ¿sí? Y donde va a haber también un periodo patogénico, pero entre este periodo patogénico y un periodo patogénico va a haber un tiempo, ¿sí? Donde ese riesgo que tenía ese paciente previamente sano se va a materializar, llegando así pues a un periodo prepatogénico, a un periodo patogénico con una etapa preclínica que es donde el paciente aún no tiene no tiene como tal esos síntomas o signos, pero va a haber, digamos, como un cambio ya fisiológico a nivel de esa vasculatura, ¿sí?
Y posteriormente ya pasa a una etapa clínica donde van a aparecer esos síntomas que presentan nuestros pacientes, pues el edema, el eritema, el calor, el dolor, etcétera. Y donde vamos a ir según esos periodos de la historia natural de nuestra enfermedad, donde vamos a actuar, ¿sí? Si entonces es un periodo propatogénico, vamos a darle, digamos, principalmente eh, una intervención a nivel primaria, ¿sí? Como llamo una educación de esos factores de riesgo para que no se lleguen a materializar. Y a nivel, pues, el periodo patogénico, una intervención ya como tal, pues, secundaria, ¿sí? Y donde van a hacer, pues, la toma eh, de esas pruebas diagnósticas, los medicamentos, etc. Entonces, en nuestro compromiso, bueno, entonces, esta comprensión de la situación me va a darse, digamos, como tal por ese compromiso vascular, ¿sí? Donde, en el cual pues, nos van a limitar como tal ese flujo sanguíneo y donde van a empezar, digamos, esa fisiopatología a nivel de la vasculatura, donde se van a ir estrechando esa vena, limitando el flujo, donde vamos a aparecer, digamos, como tal las venas varices, y pues los siguientes síntomas y signos eh, que ya había referido anteriormente. Dentro de los diagnósticos diferenciales, tenemos una trombosis venosa profunda, según pues por la clínica que presentó nuestro paciente, el dolor, el edema, la coloración ocre y las pruebas positivas en el examen físico. Otro diagnóstico diferencial, pues la enfermedad arterial oclusiva crónica y la celulitis por infección de tejidos blandos, ¿sí? Bueno, en cuanto a impacto de la funcionalidad, el paciente actualmente pues es muy independiente, ya que él se levanta, se baña, se viste solo y pues lava su ropa. Y para saber el grado de funcionalidad de nuestro paciente, por eso decidimos hacerle la escala de Bartel, el cual pues este evalúa el nivel de dependencia del paciente y le evaluamos lo que es comer, levantarse, vestirse, arreglarse, las deposiciones, la misión. Y esta escala nos dio un puntaje de 100, lo cual nos indica que el paciente es totalmente independiente. Listo. En cuanto a correlación clínico-paraclínica, eh, al paciente pues le vamos a realizar una espirometría bajo una prueba broncodilatadora por el factor de riesgo de haber sido fumador durante 49 años. Ya, entonces, por los resultados, lo que esperamos es que nos dé un FEB sobre el FEC igual a 0,7. Y le vamos también a realizar una ecografía Doppler pues, de miembros inferiores, buscando pues para determinar, digamos, si el paciente tiene una afección que reduce u obstruye la circulación de la sangre a nivel de las venas. Y pues esperamos encontrar una obstrucción en el sistema venoso. También vamos a hacerle una endoscopia de vías digestivas altas porque queremos descartar la presencia de un Helicobacter pylori. Listo. Las leyes diagnósticas, entonces como ley de las más frecuentes, sería la insuficiencia venosa periférica, que es el motivo de consulta actualmente del paciente. Ley de la prioridad también sería pues insuficiencia venosa. Mm, entonces, esa insuficiencia venosa pues tiene que darle tratamiento para así poder que el paciente no genere complicaciones como eso, el tromboembolismo pulmonar. La ley de Agatha Christie, entonces tenemos como escena del crimen, el sistema venoso, el culpable sería la insuficiencia valvular, el arma empleada sería daño de perforante y válvulas afenas y cómplices por el sistema venoso.
Entonces, como tratamiento, pues que el paciente haya tenido, pues no ha tenido como muchos tratamientos, pero el paciente actualmente pues estaba teniendo gentamicina, tansulosina y su sonda vesical por la hiperplasia prostática benigna. Entonces, como el resumen pues, de los diagnósticos, tenemos el diagnóstico sindromático, que es el síndrome de insuficiencia venosa crónica, el etiológico, incompetencia valvular del sistema venoso periférico, el topográfico, sistema vascular y sistema osteomuscular, el fisiopatológico, insuficiencia de válvula de safena y disminución de la irrigación, y el diagnóstico específico sería insuficiencia venosa crónica y malnutrición. Bueno, entonces, en cuanto a lo que podemos identificar de este paciente es cómo afecta la enfermedad a la dolencia y la dolencia en el curso de la enfermedad. Entonces, pues, esta se estanca ya que el paciente pues se ha sentido muy incómodo y comienza a perder la fe ya que este dolor ha sido crónico para él, porque de muchos años ha venido teniendo este problema y hasta ahora pues nadie le ha dado como una ayuda para que él se pueda sentir mejor. ¿Cómo afecta la enfermedad y la dolencia al paciente y sus entornos próximos? Pues lo afecta mucho ya que este antes pues se dedicaba a los labores del campo y pues debido a su enfermedad pues ya no lo puede ejercer, entonces en este momento pues se encuentra como haciendo pues cosas que él no quería hacer o pues que tampoco se veía haciendo. ¿Cómo afectan los entornos próximos el curso de la enfermedad y la dolencia? Pues ese paciente no puede salir mucho tiempo como lo podía hacer anteriormente. ¿Cómo afectan los entornos lejanos del curso de la enfermedad y la dolencia? Él extraña, pues, extraña mucho lo que hacía antes porque él decía que la vida de él era la labor del campo y como él ahora, digamos, no puede hacer eso, entonces se encuentra pues también limitado. ¿Cómo afecta la enfermedad y la dolencia a los entornos lejanos? Pues un poco más distante, ¿no? Un poco más como extrañando lo que hacía antes. ¿Cómo afecta la enfermedad y la dolencia al médico y al sistema de salud? Em, para los médicos sería indagar más sobre la enfermedad y ponerse en práctica para ser más expertos en el tema. ¿Cómo afecta al médico y el sistema de salud el curso de la enfermedad y la dolencia? Pues es un alivio ya que está recibiendo ayuda y es con ganas de que salga victorioso y sano, pues con ayuda de los profesionales de la medicina. El plan integral de manejo propuesto, pues ¿qué podemos hacer? A este paciente hay que darle tratamiento y remitirlo por valoraciones en interconsultas, como para la nutrición, para el vascular, a ver si le hacemos el Doppler. ¿Y quiénes lo van a hacer? Pues los médicos y los trabajadores sociales, ya que este abuelito, pues por medio de los trabajadores sociales es que se encuentra en el hogar geriátrico. ¿Con quiénes? Con ayuda de enfermeras y del hogar geriátrico, ya que ellos también cuentan con un profesional geriátrico y con auxiliar de enfermería actualmente en el hogar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mejorar y preservar la salud del paciente. ¿Con qué recursos, instrumentos, técnicas? Bueno, entonces lo vamos a hacer con medicamentos, con educación, con vendaje y con ayudas farmacológicas. Teniendo en cuenta en qué contexto y situaciones, en paciente, comunidad y salud buscando qué resultados, mejorar la salud del paciente, la calidad de vida y el entorno. Siguiendo reglas tales como podemos aplicar reglas, guías de práctica clínica y conociendo pues la particularidad de cada paciente, teniendo en cuenta pues que cada paciente es diferente. Teniendo en cuenta qué tipos de riesgo a nivel orgánico, pues digamos, teniendo en cuenta que digamos pueden haber ciertas complicaciones. Teniendo en cuenta que pueden haber ciertas complicaciones para los pacientes, entonces lo que no queremos es que el paciente tenga las complicaciones como sería el tromboembolismo pulmonar. Muchas gracias.
Muchas gracias.